Muy bien, pues vamos ¿con qué vamos? ¿Jueces puede ser? Con jueces, pero el último día se murió Sansón. Eso se murió ahora y de nuevo, ¿no? ¿Ahora qué hacemos? ¿Sabéis que quedan 5 capítulos en el libro de Jueces y el siguiente juez es Samuel y en esos 5 capítulos no aparece Samuel? ¿Quién conoce la historia de estos 5 últimos capítulos de Jueces? Alguien me preguntó, está por ahí, y luego va a seguir con más jueces. Digo, bueno, pues ya veremos a ver. La verdad es que no hay más jueces. El último juez del libro de Jueces es Sansón. Pero claro, os voy a dar 2 razones para continuar con el libro de Jueces, que nos quedan 5 capítulos. La primera, porque si yo pregunto quién conoce la historia de Micaías y de su madre, o que le suene, bueno, pues ya tenemos una razón para continuar. Segunda razón para continuar con estos 5 capítulos. Toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos y corregirnos. ¿Sí o no? ¿Vale? Pues perfecto. Por eso vamos a predicar de estos capítulos, y especialmente estos capítulos creo que son una exhortación grande para la Iglesia. Y hemos de decir que hasta ahora hemos seguido un orden cronológico en la historia de los jueces, hasta el capítulo 16. Así que ahora tenemos del 17 al 21, que eso ya no sigue un orden cronológico. Y estos capítulos están ahí, nos van a contar una serie de historias que van a ocurrir poco después de la muerte de Josué. O sea que vamos a retroceder un poco en el tiempo, ¿vale? No voy a dar las razones de por qué se encuadran aquí esta historia después de la muerte de Josué. Nos estamos acercando al principio del libro de Jueces. Así que se trata de una historia que pertenecen al pueblo de Dios, ¿no? No son las historias de los jueces. Con las historias de los jueces siempre hemos visto el mismo ciclo, ¿os acordáis? Pecado, se sienten oprimidos, claman por liberación, el Señor manda a un juez, los libera, otra vez pecado, ese ciclo, ¿vale? Repetitivo. Aquí en estos 5 últimos capítulos vamos a narrar una serie de historias. Hoy vamos a ver solo un capítulo, donde, bueno, hay personas que les pasa cosas, ¿no? Y al final el autor de Jueces dice esa famosa frase que conocemos todos de memoria: cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que le daba la gana, en otras palabras. Así que si hasta ahora hemos visto a los jueces, que eran los representantes que mandaba Dios para liberar a su pueblo, y eran el mejor referente, pongo aquí comillas, el mejor referente, los mejores que estaban ahí para dar la cara. Y hemos visto las vidas de estos últimos, por ejemplo de Sansón, que nos costó ver algo positivo en él, de Jefté, de Gedeón, de otra serie de jueces que hay que ver, vaya personajes, que nos costaba un montón encontrar algo positivo. Pues ¿cómo será la vida de las personas de a pie? Si los jueces no daban la talla, estos 5 capítulos hablan de personas del pueblo de Dios, de personas de a pie. Vamos a ver un poquillo si dan la talla o no estos personajes. Y Jueces 17, 18 nos hablan de una sola historia, que está dividida como en 3 secciones. Hoy vamos a ver el capítulo 17, que nos hablan de 2 historias, pero va conectada a la del capítulo 18. Entonces no vamos a ver la historia completa, la vamos a separar, ¿vale? Para que nos situemos, ¿vale? Y la próxima predicación pues veremos el capítulo 18, que es la continuación a la historia de hoy. ¿De acuerdo? Así que vamos a seguir la lectura, que la he puesto aquí en la pantalla, del capítulo 17 de Jueces. Dice que hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste,
he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su mujer, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ello una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había allí un hombre de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Como digo, este capítulo 17 tiene dos secciones, la historia de Micaías y la historia de Micaías con el levita. Bueno, Micaías con su madre, ¿no? Al principio. Y bueno, antes de que estés tentado a pensar que a lo mejor es una historia con poca importancia, te voy a dejar el gusanillo. Hoy no lo voy a explicar, lo explicaré en la siguiente predicación. Pero esta historia está perfectamente relacionada con Apocalipsis 7. La historia de Apocalipsis 7 narra las tribus de Israel que fueron escogidas, ¿no? Esos 144.000 escogidos que se mencionan ahí. Está íntimamente relacionado la historia de hoy con la siguiente, ¿no? De Apocalipsis. Pero como digo, tema de la siguiente predicación, no lo voy a explicar hoy, pero para que veáis la importancia. Vale, yo entiendo que yo la primera vez que leí la historia me costó entenderla, así que si la cuento con mis propias palabras, creo que vaya a entenderla un poquito mejor, ¿vale? Aquí hay un hombre de la tribu de Efraín, ¿vale? Se llama Micaía. Como hemos dicho, no se especifica el tiempo, pero está más cercano a los tiempos de los primeros jueces, ¿no? Ese hombre le robó a su propia madre 1100 siclos de plata. Si os acordáis cuando vimos cómo a Dalila le daban los príncipes filisteos 5.500 siclos de plata, empezamos allí a echar cuentas y dijimos, bueno, es como si hoy en día le dieran a Dalila 1.000.000 de euros. Así que dividimos entre 5. Aquí esta mujer su propio hijo le ha robado 200.000 euros de nuestros días, ¿vale? Arriba abajo, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Su madre dice, ay, que me han robado esto, y pronuncia una maldición. Cuando el hijo dice, ostras, mi madre ha dicho una maldición, enseguida se mueve y confiesa el robo. Ay, qué bien, la madre, cuando ve que su hijo ha sido el que se la ha robado, de la maldición pasa a la bendición, y su hijo le devuelve el dinero, le da su bendición a su hijo, y ya que ha recuperado ese dinero, dice, bueno, pues en agradecimiento a Jehová le voy a dedicar a Jehová con 200 monedas, ¿vale? Le vamos a encargar una imagen tallada y una de fundición, ¿no? Esas imágenes al final van a casa de Micaía.
lo que nos dice el versículo 4. Y también Micaías pues dice que tenía en su casa varios de estos dioses, ¿no? Se hizo incluso un efod, un vestido de sacerdote, y dice que tenía también terafines más o menos como figuritas como esas, ¿no? Eran como dioses pequeñitos que estaban expuestos en su casa, ¿no? Con algún objetivo. Y dice que también se le ocurrió nombrar a uno de sus hijos como sacerdote. Bueno. Y el versículo 6 hemos visto que el que cada uno hacía, como bien le parecía, nos va a servir de puente entre la primera historia y la segunda. Y entonces cuando aparece el levita. Aparece un levita que viene de Belén. Y Micaías, cuando se lo encuentra, ¿no?, dice, bueno, pues ya que eres tú levita, quédate en mi casa, yo te doy 10 monedas al año y tú me haces de sacerdote. Y bueno, el levita acepta el cargo y él lo acoge como a uno de sus hijos, ¿no? Y quizá el último versículo, el 13, es el que él se abre un poquito el telón y nos revela las intenciones de Micaías, ¿no? Y le da un porqué a esta historia, ¿no? Dice Micaías, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Eso era lo que había en el corazón de Micaías. Y bueno, nos toca un poquito sacar nuestras propias conclusiones. ¿Por qué? Porque hemos ido estudiando todo el libro de Jueces y el narrador, siempre que ha ido hablando, le ha dado una explicación moral y espiritual a lo que hacía el pueblo hasta ahora. Hicieron lo malo porque esto, por esto, lo otro. Pero en estas historias que tenemos hoy en este capítulo y en las siguientes que veremos, es como que se nos deja un poco al lector que saquemos nuestras propias conclusiones. Y el narrador de esta historia, como vemos, en ningún momento parece que se posiciona si esto es bueno o si esto es malo, sino que nos va dejando como pistas, ¿no? Hemos visto versículos 6 y el 13, que son las pistas. Y tenemos que nosotros sacar nuestras propias conclusiones, ¿no?, de lo que hemos leído. ¿Conocéis esto de el vaso medio lleno y medio vacío? Pues vamos a ver cómo lo vemos nosotros. Os voy a presentar el vaso medio lleno. Pues a ver qué ha hecho de positivo. Porque no hay nada de malo en que la Biblia nos narre que hay un hijo que se arrepiente. Tampoco hay nada de malo en una madre que perdona a su hijo. Tampoco hay nada de malo en una devolución de un dinero que se ha robado, ¿no? Tampoco hay nada de malo en una bendición que pronuncia una madre, de un dinero que se dedica a Jehová, que sea un poco erróneamente, como veremos. Hay un deseo en Micaías de hacer las cosas bien, de hacerse un efod de sacerdote y de contratar los servicios de un levita, ¿no?, para relacionarse con Dios. Y bueno, pues conociendo un poco cómo era la sociedad de esta época, que ya hemos visto en otros capítulos, pues bueno, podríamos decir, nos podemos dar un poco por contentos, ¿no? Parece que no lo ha hecho tan mal. Pero tenemos que recordar que nosotros no sabemos libros de memoria, pero en aquella sociedad se transmitían los libros del Pentateuco, partes de ciertos libros se transmitían de generaciones, de padre a hijo, y se lo aprendían de memoria. Así que, ¿cómo interpretamos estos hechos que ocurren aquí con ese conocimiento que tenía el pueblo? Pero, ¿y si cogemos los 10 mandamientos? ¿Qué nos dicen los 10 mandamientos dados a su pueblo, aplicados a esta situación en concreto? Pues bueno, tenemos a Micaías, que es un ladrón, porque roba, con un mayor delito de codiciar, robar, mentir y deshonrar a su propia madre. Así que Micaías vemos que rompe el 5º, el 8º, el 9º y el 10º mandamiento. Más tarde quebranta el 1º y el 2º, al tener santuario de dioses falsos en su propia casa. Y si apretamos un poquito más las cuerdas y vemos lo que dice
Salomón en Proverbios 30, del 8 al 9, dice un versículo que también es muy conocido: manténme del pan necesario, no sea que me sacie, te niegue, y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hay una conexión entre el robo y la blasfemia. Así que si apretamos un poquito más, también está quebrantando el tercero. Así que de 10 quebranta 7 mandamientos. Más cosas que hace mal. Lo que hace que Micaías devuelva el dinero es una maldición pronunciada por su madre, no el temor al Señor por haber robado. Además, la mediación y la bendición por la plata revelaban en Micaías que el verdadero ídolo que tenía en su corazón escondido era el amor al dinero, ¿no? Otra cosa, Micaías nombra a un hijo suyo como sacerdote, pero esto estaba reservado solamente a aquellos descendientes de la familia de Aarón. Y dice en Números 3:10 que todo aquel que ejerciera el sacerdocio sin ser de la familia de Aarón debía ser condenado a muerte. Vaya. Y de su madre. Ya hemos puesto a Micaías de estar aquí con el vaso medio lleno a medio vacío, ¿verdad? Y su madre. Esta madre está ciega ante la maldad de su hijo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos al que robaba, la ley también decía que tenía que ser expuesto en el patio del pueblo, su madre tenía que confesar el pecado de su hijo y el resto del pueblo lo tendría que apedrear. Algo que decía también la ley. Era una situación que conducía a una pena de muerte a su hijo por deshonrar a su madre. Cuando su madre hace ídolo y permite que su hijo los tenga en su casa, también está quebrantando los 2 primeros mandamientos, ¿no? No te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Esa madre, como vemos, está tallando a su propio Dios. Y para colmo no vemos corrección por la confesión de su hijo. Su hijo ha robado, ha confesado, y bueno, si los que somos padres, cuando nuestros hijos hacen algo malo, pues tratamos de corregirlo, ¿no? Pues nada, no vemos confesión aquí. Y ese levita, que aparece en la segunda historia, era la representación del pueblo de Dios, la representación ministerial, la crème de la crème, ¿no? Podríamos decir. Ese hombre sí que tenía que conocer la ley de Dios. ¿Nos dejará un buen ejemplo? Ya hemos adelantado que no, ¿no? Pero, ¿qué hace un levita por allí? Si un levita no está en su sitio, que es donde está el tabernáculo, es porque está buscándose la vida. Está huyendo del lugar donde debería de estar, y eso revela que allí este hombre no tenía que comer. Está huyendo porque el pueblo de Dios no estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir, con los diezmos, con las ofrendas. De eso se alimentaba un levita, ¿no? Más funciones de un levita. En vez de estar ocupado en ayudar a la gente a que volviera a Dios y enseñar su palabra, pues lo tenemos eso, buscándose un plato de comida fuera de su lugar de origen. Y cuando se le ofrece la seguridad y la comodidad de ejercer sacerdocio en una casa particular, coge y dice que sí. Curioso, ¿no? Trabaja para una casa de ídolos, algo que él sabía que de sobra que no se debía de hacer. Y como decía, el narrador nos deja ver un poquito ahí en la historia, en el versículo 13, cuando Micaías dice: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo a un levita por sacerdote. A pesar de la fortuna que tenía su familia, porque era una familia afortunada, había recuperado ese dinero, la preocupación de Micaías, ¿en qué estaba? En ser prosperado aún más, en tener aún más dinero, ¿no? Curioso. Lo que vemos aquí es un sistema familiar corrompido, ¿no?
el narrador nos está comunicando que tanto el sistema familiar como el sistema ministerial del pueblo de Dios en aquellos tiempos, al principio de los jueces, que era cuando estaban más centraditos, está totalmente corrompido. Y ese declive espiritual, como observamos en esta historia, comienza en una madre que no tiene un compromiso claro ni entiende bien el carácter de Dios. Como digo, ya lo veremos, están conectados esta historia con esos 144.000 escogidos de la tribu de Dan que no van a aparecer en el libro de Apocalipsis. Y a mí me hacía pensar, ¿no?, que a veces los objetivos de Satanás pensamos que están en la gente grande, ¿no?, en los pastores de una iglesia, en aquellos que mueven masas. Aquí Satanás juega con una madre, con una familia, ¿no? Recordemos que él quiere destruir a la familia, ¿no? Si destruye Satanás a la familia, sabe que tiene el terreno ganado. Y tenemos a una familia corrompida, porque la abuela no corrige a su hijo. El hijo roba a su madre. Y el nieto no se niega a ser sacerdote. Quiero pensar que los 10 mandamientos sí lo conocerían de memoria, aunque no conocieran porciones grandes o libros, que seguramente que sí, ¿no? Entonces, a unas sabiendas de todo eso, nos presenta este capítulo una familia así. Dice John Wesley, lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. O cortamos, o como decíamos otras veces con el ejemplo de las plantas, la maleza al final se come la planta buena, ¿no? Si no somos capaces de enseñar correctamente a nuestros hijos, ellos difícilmente van a seguir nuestros pasos, ¿no? Y también me hacía pensar que hay un contraste muy grande con otras familias, ¿no? La familia de Timoteo, con la que empezábamos nuestro culto. Ese Timoteo, ese joven al que Pablo dice, adelante, no tenga en poco tu juventud, has sido educado, criado, tiene al Señor, tira para adelante. ¿Por qué? Porque tenían una abuela y una madre que sí se habían ocupado de enseñar a su hijo correctamente, ¿no? Ahí tenéis 2 de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Son palabras de Pablo a Timoteo, ¿no? Y la autenticidad de la fe queda plasmada y transmitida aquí, en este buen ejemplo, de una generación a la siguiente, ¿no? También es algo que tiene que hacernos pensar, ¿no? Y ahora que conocemos un poquito más de cerca lo que aquí se está contando, podemos decir ya que nuestra sociedad no es muy diferente a la que así aquí se describe, ¿no? Porque creo que encaja a la perfección el eslogan de este libro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La gente de aquella cultura pues no veía nada malo en tener dioses, ¿no? Entre otras cosas porque habían olvidado lo que decía Dios al respecto. Micaías cogió a los ídolos que tenían los pueblos de alrededor y los revistió de plata. Es decir, Micaías moldea a Dios y lo adapta a su cultura y a los pensamientos de la sociedad de su época, en vez de dejar que Dios sea el que moldeara su corazón y, por consiguiente, Él pudiera ser una luz que moldeara a su sociedad, ¿no?, a la sociedad de su alrededor. Esta clase de dioses que él tenía era un santuario, como digo, incluso con un efod para el sacerdote, con terafines. Hemos dicho que esos terafines eran esos ídolos pequeñitos que eran como amuletos, ¿no?, particulares que tenían. Conocemos de casas donde hay un San Pancracio con una ramita de perejil. Bueno, pues eso de que nos está hablando, de una sociedad supersticiosa. El perejil es para que no falte la fortuna en la casa y para que a las generaciones jóvenes no les falte el trabajo.
Lo mismo, estamos hablando que nuestras sociedades han avanzado mucho, pero en el interior no han cambiado tanto, ¿no? En aquellos tiempos el tabernáculo estaba en Silo, no estaba en casa de Micaías, Silo estaba muy apartado. ¿Qué pasaba? Pues que tendrían que desplazarse a Silo, ¿no? Y aquí, cuando Micaías pone en su casa a esos dioses, lo que está haciendo es, de alguna manera, decir, no, ya no hace falta que vaya ahí a Silo, yo tengo aquí ya mi propia casa y ya podéis venir aquí, ¿no? Y está contagiando esa idolatría a la sociedad de su alrededor, ¿no? Así que esta sociedad se estaba corrompiendo desde el punto de vista moral y todo viene por la semilla de una sola familia, ¿no? Me gustaba lo que hablaba acerca de las imágenes Tim Keller. Dice Tim Keller, cualquier imagen tallada o representación de Dios revelaría automáticamente parte de la naturaleza de Dios, pero ocultaría otra parte. Y dice, Aarón había hecho un becerro de oro en el desierto, y este no era otro Dios, sino una forma de adorar a Dios. Pero mientras que el becerro podía simbolizar lo que era el poder de Dios, en cambio no podía mostrar ni su justicia ni su amor. Y sigue diciendo, dice, o si tú pintas un cuadro de Dios y tratas de adorarlo, ¿el cuadro lo mostraría a Dios como sonriente y amoroso o majestuoso e impresionante? Con una imagen no puede expresar toda la gama de la gloria de Dios. Y por esta razón, si usas esa imagen, tu creencia de Dios estaría distorsionada. Por consiguiente, adorar a Dios con imágenes revela un espíritu interno que resiste someterse a Dios como Él es y que quiere elegir y escoger atributos con el fin de crear un Dios que sea aceptable para nosotros. Hasta ahí el fin de la cita de Tim Keller. En nuestro texto se están entremezclando ciertos conceptos espirituales que están adaptados a la cultura de alrededor, ¿no? Y eso tiene un nombre y se llama sincretismo, una palabra rara que viene a decir que hay una mezcla de adoración con la cultura de la época, lo que no deja de ser una religión a la carta, ¿no? Adaptada a mi forma de pensar. A la gente le gusta hacerse, ¿qué? Un Dios a su medida. Y es lo mismo que está pasando aquí, cuando deciden tallar a su propio Dios. Y no me refiero únicamente a la figura de plata, sino más bien cuando se adaptan ciertos aspectos culturales y religiosos de los pueblos paganos de alrededor y lo entremezclan con los conceptos correctos, ¿no?, del pueblo de Dios. Y crean así, por así decirlo, una nueva religión. Todo esto tiene muchas aplicaciones para los creyentes de hoy. Como digo, este texto a mí me ha hecho pensar mucho y voy a hilar muy fino a la hora de decir las aplicaciones, ¿no? Porque hay aplicaciones familiares y hay otro tipo de aplicaciones que no me voy a meter porque las considero más sencillas, ¿no? Como digo, cuando uno crea una religión a su medida, Dios ya no llega a ser el único y el principal Dios, porque cuando uno crea una religión a su medida está Dios, pero Él no deja de ser acompañado de otras cosas, ¿no? Y este tipo de personas que hacen esto, pues suelen decirnos cuando hablamos con ellos, yo no creo en un Dios, no creo en un Dios así. Por ejemplo, un Dios que castigue el pecado, que deje que algunos se vayan al infierno, o que un Dios que haya creado un infierno, y suelen terminar diciéndote, pues me gusta más pensar en un Dios como... y rellenan la frase, ¿no?, de muchas maneras. Y así se construye un Dios a su propia medida, ¿no?, conformado a sus propios gustos, ideas y preferencias. Pero bueno, los creyentes evangélicos no hacemos lo mismo, ¿a que no? O tal vez sí.
Quizás depende de la altura del listón que tú mismo te pongas. Si somos llamados a la santidad, la altura del listón está ahí, en el Dios de la santidad, y no en el Dios que yo mismo me pueda estar moldeando, ¿no? Pensemos en esto. Cuando rechazamos, ya sea de manera consciente o inconsciente, ciertas partes de la Escritura para que encajen con lo que estamos dispuestos a hacer y a sacrificarnos por el Evangelio, pues de alguna manera estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y a veces lo hacemos en el mundo evangélico también usando el término ya no... Me explico. Por ejemplo, hay iglesias que dicen ya no podemos, o deberíamos decir, ya no podemos cerrarnos a lo que dicen estas iglesias, perdonad. Ya no podemos cerrarnos a casar a parejas de, por ejemplo, de homosexuales, ¿no? Porque eso va con la cultura y el progreso de ahora, del siglo de ahora. Y estoy poniendo un ejemplo real, ¿eh? Ahí me sorprendía de personas que en capitales grandes, pues ya están planteándose esto y algunas iglesias ya aceptan eso mismo, ¿no? Si nuestra sociedad no quiere esta idea, dicen esta iglesia, pues nos adaptamos, la desechamos y así los creyentes cambiamos a Dios para adaptarlo a las ideas de nuestro entorno. O a veces también podemos evitar ciertos aspectos de la revelación de Dios, lo que Dios pide de cada uno de nosotros, que no nos gustan, ¿no? Como por ejemplo, tenemos a Dios como el buen pastor, ¿no? Que dedica su tiempo en buscarnos, en ir a por nosotros. Y cuando nos dice que hagamos nosotros lo mismo, que dediquemos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero con los demás, pues a veces no lo hacemos, ¿no? Tenemos un Dios que nos perdona siempre y nos dice, yo te he perdonado siempre, ahora tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Y a veces nosotros, pues, quizás no perdonamos a los demás de la misma manera, ¿no? Aunque nosotros hemos sido perdonados. Y a lo mejor estamos revelando que creemos más en un Dios, yo qué sé, que se comporta más como un jefe, un capataz o algo así, más que como un pastor. Tenemos también a un Dios que no nos mete en tentación. Y nosotros, a veces podemos poner piedra de tropiezo y ocasión de caer a los hermanos, ¿no? Por ejemplo, si me acordaba del versículo de Romanos 14:13, ¿no? Cuando juzgamos, menospreciamos, nos reímos de hermanos más débiles en la fe o de ideas que tienen otras ideas diferentes a nosotros o opiniones diferentes, si estamos haciendo eso, estamos cayendo exactamente en lo mismo, ¿no? A veces también seguimos la ley de Dios hasta cierto punto y luego o tergiversamos o agregamos algo para hacer subjetiva también la moralidad. Y pensaba, por ejemplo, en una pareja, ¿no? Una pareja de creyentes que ora por su relación, pero luego se quedan tan tranquilos manteniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Y bueno, están poniendo a su propia idea por encima de lo que el Señor le está diciendo, ¿no? O a veces nos quedamos tan tranquilos como Micaías dice en versículo 13, por el simple hecho de llamarnos creyentes evangélicos. Como tenemos una Biblia, ya sabemos que Dios nos va a prosperar, ¿no? Igual que Micaías, como tenía un levita por sacerdote, él estaba tan tranquilo en su casa y decía, bueno, Dios me va a prosperar, ahora ya sí, ¿no? Hay muchas aplicaciones, ¿no? Y todas estas razones y posibilidades pues hacen que nos relacionemos con un Dios pues mucho más complaciente de lo que Él en realidad es. Y normalmente el listón, ¿qué hacemos? ¿Lo subimos o lo bajamos? Lo bajamos, ¿verdad? Y nos hacemos a veces la imagen de un Dios, pues, bueno, un Dios que casi nunca nos exige, que casi nunca nos dice que no nos contradice. Ese no es el Dios de la Biblia, ¿verdad que no? Y eso debe llevar a preguntarnos a nosotros mismos en oración personal con Dios, pues si tenemos alguna porción de la Escritura con la que nos es difícil humillarnos, que nos gustaría que fuera diferente, ¿no? Porque nos cuesta obedecerla. O tal vez si hay alguna porción de la Escritura que estamos ignorando de obedecer, ¿no? O nos la estamos llevando a nuestro propio terreno.
para no obedecerla. Esa es la principal aplicación del texto de hoy, ¿no? Aplicación personal que debemos de llevarnos cada uno a casa, ¿no? Y de pensarlo. En otras palabras, ¿hay áreas de mi vida privada espiritual en las que tú sabes que no estás dándole todo a Dios? Por cierto, sorprendentemente, Micaías significa quien es como el Señor. Vemos que evidentemente un personaje que, aunque pertenecía al pueblo escogido de Dios y debía ser luz en medio de una sociedad en tinieblas, no lo estaba siendo. ¿Lo estamos siendo nosotros? Es la pregunta también de reflexión y aplicación. Y antes de pasar a la historia del levita, me llama la atención la moraleja de la historia en versículo 6, cuando dice que en aquellos días no había rey en Israel. Aunque el periodo de reyes en aquellos tiempos aún no había llegado, Jehová debería haber sido el auténtico rey para ellos, ¿no? Pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Jehová ya no era su rey. Cada uno es su propio rey, porque habían destronado al verdadero rey de sus vidas, ¿no? Incluso aquellos que debían corregir y enseñar a todo el pueblo, como eran los levitas, están secularizados y apartados del amparo del Señor y de su rey. El levita que aparece aquí fuera de su casa, forastero, fuera del templo, quizá se está guiando también por sí mismo, ¿no? Haciendo también lo que bien le parecía. Porque aceptar la oferta de Micaías, lo que más tarde ocurrirá en capítulo 18, ya lo veremos, desvela a este levita como un mercenario que se vende al mejor postor. Y digo esta frase porque luego la veremos en capítulo 18 también. ¿Vivirán hoy día los denominados siervos de Dios bajo el amparo de su autoridad? ¿O nos revelará este texto que en estos tiempos habrá más de un mercenario? Tanto las personas del pueblo de Dios, aquí vemos un ejemplo de una de esas personas, como Micaías, tanto como las personas que deben ministrar al pueblo de Dios, tenemos el ejemplo de este levita, ambos se dejaban llevar por sus apetitos, por sus deseos y por su idea. Lo que la Biblia dice, y estuvimos viendo en el culto de oración el viernes, se dejan llevar por su propio corazón. Y necesitamos un nuevo corazón. Hoy día se escucha mucho que para tomar decisiones, ¿qué dice la gente de nuestro tiempo? Tú sigue a tu propio corazón. Y la Biblia dice, qué mal vas, ¿no? Todo lo contrario. Jeremías 17:9, tu corazón es perverso y engañoso. Jesús dice, Mateo 12:34, que del corazón sale todo lo malo que hay en nosotros. Salomón, Proverbios 4:23, del corazón mana la vida. Proverbios 14:12, aunque al hombre su camino le parezca bueno, su fin es camino de muerte. Cuando el rey no ocupa el trono del corazón ni transforma el corazón, puede estar viviendo igual que esta generación, haciendo lo que bien te parece, viviendo una anarquía a tu medida, ¿no? A merced de los apetitos de nuestro pecaminoso y engañoso corazón. ¿Qué necesitamos? Que nuestro corazón sea transformado por Dios. Un trasplante. Necesitamos un buen cirujano que nos trasplante nuestro corazón por otro corazón, ¿no? Y nosotros no lo podemos hacer. Cuando nos metemos en un quirófano, nos dejamos que sea el cirujano el que actúe. Nosotros somos pecadores, no podemos hacer eso. Pero lo bonito del Evangelio es que en este panorama desolador no estamos desamparados, ¿no? No estamos abandonados. Porque Dios desea y quiere, y lo que hace es entregar a su propio Hijo para que Él viva una vida santa, ¿no? Y así pueda ofrecerse como un sacrificio por nuestros pecados, ¿no? La vida de Jesús allí puesta en la cruz, sin que Él cometiera
un solo pecado es la única que puede realmente transformar nuestra vida, ¿no? Cuando en arrepentimiento y fe confiesas tus pecados y aceptas esta verdad, sucede ese milagro, ese cambio del corazón, ese trasplante, ¿no? Ese trasplante que necesitamos para vivir al sometimiento del verdadero Rey de nuestra vida, que es, sí se merece de verdad toda la honra y toda la gloria, no nosotros. Si lo hemos hecho, la pregunta que debemos de contestarnos en esta mañana: ¿estoy moldeando a un Dios a mi medida o estoy dejando que Él me moldee a mí? ¿Está señoreando en mi vida el auténtico Rey o quizás yo mismo lo he destronado en alguna de las áreas que hemos visto, las aplicaciones de mi vida? Que el Señor nos ayude para que toda esta reflexión pues sea para que nos pongamos desnudos ante su presencia. Este soy yo, este es mi corazón, estas son mis circunstancias. Señor, ayúdame porque tú eres el único que puede cambiarlas. Que así sea de verdad. Amén.